¿Existen cristianos que aún pueden tener dudas acerca de su fe? Pues la respuesta es que sí. Hoy aprenderemos en Generando Fe a cómo pasar de la duda a una fe genuina. Bienvenidos. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, nos está narrando la historia o el momento en el que nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos. Acabamos de celebrar lo que llaman la Semana Santa, o lo que llamamos y conocemos culturalmente como la Semana Santa, que se conmemora y se recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Y en este capítulo 20 está hablando en el justo momento en el que nuestro Señor resucita, y van, y cuenta la palabra de Dios, que van unas mujeres a donde está el sepulcro, donde habían colocado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que era la tumba de José de Arimatea, donde pusieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y van estas mujeres porque iban a ungir su cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Según la tradición, o era tradición, que los cuerpos fueran embalsamados y fueran ungidos con especies y aceites para que su descomposición fuera un poco más lenta y sus cuerpos duraran un poco más de tiempo en un mejor estado. Todas estas cosas iban a hacer estas mujeres cuando de pronto llegan, se encuentran con la piedra movida, y vemos que dos ángeles le hablan a María Magdalena y le dicen: ¿a quién buscas? ¿Por qué buscan entre los muertos aquel que vive? Y luego se le presenta el mismo Señor Jesucristo a María Magdalena y le dice: ve a donde mis hermanos, ve a donde mis discípulos, a donde estos hombres que estuvieron conmigo siempre, y diles que yo he resucitado. Esta mujer sale corriendo, se encuentra con los discípulos, le dice todo lo que está sucediendo, y estaban sus discípulos allí, y Cristo, el Señor Jesús, se le aparece a los discípulos, está con ellos un día, ¿sí? Y luego se va. Pero entre esa reunión no se encontraba el personaje del cual vamos a hablar en este momento, Tomás, el discípulo Tomás. No estaba en ese momento cuando Jesús se le aparece por primera vez a los discípulos. Dice la palabra de Dios que una semana más tarde, es decir, el domingo siguiente, estaban todos los discípulos, ahí estaban los 12 discípulos reunidos, y dice que estaban allí como entre emociones, confundidos, allí entre muchas cosas, y se aparece nuevamente el Señor Jesús y le dice: paz a vosotros, ¿no? Y allí es donde vamos a comenzar a leer en este momento. En el versículo 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y delante de mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, mucho se ha hablado acerca de este tema cuando Tomás pide fehacientemente una señal de que realmente Jesús había nacido y había resucitado, ¿verdad? Entonces, nos parece increíble, o nos parece, wow, una cosa de loco saber que un hombre que estuvo con Jesús durante 3 años y un poquito más, caminó con él, lo escuchó, lo escuchó en sus mensajes, escuchaba lo que él decía, también vio a Jesús resucitar muertos, sanar enfermos, lo vio hacer 1001 cosas, y parece increíble que en este momento este hombre esté dudando y esté diciendo: si yo no lo veo, si no veo la cicatriz en sus manos, si no meto mi dedo
dedo en su costado, entonces no voy a creer. No les voy a creer, ¿no? Hay muchas cosas que están sucediendo en este contexto. Podríamos decir, este Tomás era un incrédulo, este Tomás no merecía ser un discípulo de Jesús. ¿Cómo es posible que esté diciendo todas estas cosas? Pero la respuesta de Tomás tiene que ver mucho también con lo que él creía en su corazón y la manera en cómo él había recibido la palabra de Dios. Recuerden que Tomás era judío, era un judío dedicado, era un judío que estaba lleno de toda la tradición y él conocía la palabra de Dios, pero él había concebido en su corazón la idea de que tal vez el Mesías que vendría no podría o no debía morir. Entonces, para él, ver a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ser crucificado, ser apaleado, morir de la manera en como murió nuestro Señor Jesucristo, era para él algo que todavía producía en él un choque emocional. No era una falta de fe como tal, no era una falta de tal vez olvidar lo que Jesús había hecho o lo que Jesús había dicho, sino que él estaba en ese momento entre su razonamiento, entre sus costumbres, entre lo que él había creído desde niño y lo que estaba sucediendo en el momento. Aun cuando Jesús había dicho en muchas ocasiones a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, es necesario que yo muera en la cruz de Calvario, pero tranquilos, y todas estas cosas sucedían. Y Tomás, estando allí en medio de todo este panorama, todavía había esa duda en su corazón. Y de esa misma manera pueden haber o existir muchos creyentes en este tiempo. Muchos pueden decir, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo camino con Jesús, yo leo la Biblia. Pero ¿de qué manera nosotros estamos interpretando la información que está llegando a nuestra mente producto de la palabra de Dios o producto de las prédicas o de las enseñanzas que estamos escuchando? ¿De qué manera la estamos relacionando? ¿Será que aún nos hace falta descontaminar nuestra mente y nuestro corazón de todas aquellas ideas preconcebidas que tenemos en nuestra mente, producto también o resultado también de muchas cosas externas a nuestra fe en Cristo Jesús? ¿O será que religiosamente se nos ha enseñado algunas cosas que nos cuesta en gran manera creer genuinamente en el sacrificio de Jesús para nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Tomás está en este momento y hasta el versículo 27, 28 podemos ver a un Tomás que está creyendo con dudas o cree en Jesús, pero aún tiene dudas de que Jesús ha resucitado. Cuando Jesús se muestra a sus discípulos y le dice específicamente a Tomás, Tomás, aquí están mis manos, tócame, mete tu dedo, mete tu mano en mi costado, en la herida, ve que soy yo, ve, mira que sí soy yo. Tomás, la respuesta de Tomás no fue ir a tocar o ir a hacer lo que él había dicho que iba a hacer, ¿verdad? Entonces, esa misma actitud nos da a entender que no era una incredulidad tan profunda, sino que era una duda que había en su corazón, producto de ese choque emocional que aún se estaba presentando en el ambiente en el que están sucediendo todas estas cosas. Y él le dice, Señor mío y Dios mío. Esto es una frase bien interesante y además muy importante, porque le llama Señor mío y luego le dice Dios mío. Y hay una palabra que se repite y es mío, pero le dice Señor. Cuando el pueblo judío en la antigüedad decía Señor, se refería a Jehová, se refería al Dios Todopoderoso, al gran yo soy. Y ellos le decían Señor. En este momento Tomás le dice Señor, pero ahora le dice Señor mío. Ahora ha creído de una manera más profunda. Ahora su fe, parece que en su fe se han disipado todas sus dudas, todos sus preceptos o todas sus incredulidades se han disipado de un momento a otro porque está viendo a Jesús. Está viendo el resultado de lo que Jesús había dicho por mucho tiempo. Entonces, Jesús le responde de una manera bien particular y parece que le estuviera regañando, le estuviera recriminando. No sé si fue de esa manera, pero vemos a Jesús diciéndole, porque has visto, Tomás,
creíste, pero bienaventurados aquellos que no vieron y aún creyeron. Y esto me llama mucho la atención porque en este instante, en el año 2023, nosotros no estamos viendo o no vimos al Señor Jesucristo resucitar de los muertos como lo vieron los discípulos y como lo vieron las personas que estuvieron en ese momento allí. No vimos a nuestro Señor, no somos testigos fehacientes de que realmente nuestro Señor Jesucristo resucitó, pero aún así nosotros creemos. ¿Y por qué creemos? Como la misma palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pablo, diciendo que por medio de la palabra y por medio de los testigos que escucharon y que vieron al Señor Jesucristo, nosotros hoy en día podemos creer. Es decir, que nosotros en nuestra fe creemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó porque la Biblia lo dice. Y usted me pudiera decir, pero pudieran haber dudas y alguna persona puede decir, pero es que la Biblia o este libro, no sé cómo podemos saber que este libro es real o que este libro es realmente la palabra de Dios. Y yo le pudiera preguntar, ¿y cómo saber que no lo es? ¿Cómo podemos decir que no lo es? Sencillamente la misma palabra de Dios da testimonio de su infalibilidad, da testimonio de su inerrancia. Podemos ver cómo la Biblia fue escrita por más de 40 autores, 66 libros escritos en un periodo de tiempo de 1500 años, que nos dan testimonio de la coherencia desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de cómo Dios gestó un plan redentor para con la humanidad, ¿no? Todos estos libros, todos estos escritores nos hablan o giran en relación a la vida de una sola persona, nuestro Señor Jesucristo, que vendría y que daría salvación a toda la humanidad. De manera que no hay lugar para la duda. La palabra de Dios no tiene ningún tipo de contradicción, no tiene ningún tipo de error teológico que nos lleve a dudar de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Esto tiene que ser una prueba suficiente para que nuestra fe sea una fe genuina y no tengamos nosotros ningún tipo de duda, no tengamos nosotros la necesidad de pedirle pruebas a Dios, como muchas veces en nuestro caminar con Cristo lo hacemos, ¿verdad? Señor, si es tu voluntad que yo vaya a la iglesia hoy, que amanezca siendo un día espectacular, que no haya ni siquiera una nube en el cielo. Y entonces le estamos colocando constantemente pruebas a Dios para nosotros tal vez dar pasos en fe o caminar. Es solo un ejemplo, pero yo creo que usted en este momento se está recordando de cosas que tal vez ha hecho o ha dicho al Señor en un momento determinado para decirle, si sucede esto a mi alrededor es porque tú quieres que yo vaya a hacer esto, ¿no? Y de cierta manera aún quedan ese tipo de dudas en nuestro corazón. Todas esas dudas tienen que ser disipadas en el mismo momento en el que Dios se revela o Cristo es revelado en nuestros corazones por medio de la palabra de Dios. Y podamos decir nosotros, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. En ti he creído, en ti ha creído mi corazón. Entonces vemos cómo de un momento a otro pasó el Tomás incrédulo y dudoso a ser el Tomás de fe, el Tomás que dijo, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. En ti fundamento mi fe. En otras palabras era lo que estaba diciendo Tomás. Ahora te hago una pregunta en este momento. ¿Será que aún necesitas más pruebas para creer en Jesús? ¿Será que aún hace falta que Cristo se muestre de alguna u otra manera para que tú puedas determinar y decir, definitivamente necesito vivir para Jesús? Necesito hacer la voluntad de Cristo. No es necesario más sacrificio. Dice la misma palabra de Dios que su sacrificio fue completo. No hay necesidad de añadirle nada. No hay más necesidad de nada porque Él fue el Cordero Santo, el Cordero Perfecto que necesitábamos para nosotros alcanzar perdón y salvación por medio de ese sacrificio. De manera que no necesitamos ir más allá. No necesitamos pedirle pruebas al Señor como lo hizo Tomás.
Es tiempo de que nosotros pasemos de tener dudas en medio de nuestra fe a tener una fe genuina. Es el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo. De manera, hermano y hermana, usted que me está viendo, le invito a escudriñar las Escrituras, le invito a conocer a Jesús, no solamente por lo que escuchamos hablar a través de púlpitos o a través de nuestros pastores, que es muy importante y que nosotros también nos somos bendecidos por la palabra que Dios da a través de nuestros líderes y pastores, pero también es importante y necesario que Cristo sea revelado de manera individual y personal a cada uno de nosotros por el meditar la palabra, por el escudriñar las Escrituras y conocer que Cristo es más que letra, es más que palabra, sino que Cristo está vivo y que aún su sacrificio sigue estando vigente para nosotros en este tiempo. Yo quiero invitarle en este momento a que usted tome tiempo para bendecir su vida por medio de la palabra y que usted pueda tener ese hábito de escuchar, de meditar y de leer las Escrituras, para que su fe crezca y para que usted pueda disipar cualquier tipo de duda en su corazón. Es fácil dudar cuando creemos en lo que nos han contado. Es muy fácil dudar, pero cuando tú has estudiado, cuando tú has buscado y cuando tú has profundizado en lo que dicen las Escrituras, es difícil que alguien te haga dudar. No sé si me di a entender, pero es lo que realmente nosotros debemos hacer en este tiempo. Escuchar y escudriñar la palabra de Dios para que nuestro corazón y para que lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, que aún los escogidos van a ser engañados en este tiempo. ¿Y cómo van a ser engañados? Por falta de conocimiento de las Escrituras, por falta de conocer a Jesús a través de la palabra, a través de la Biblia. Esto es Generando Fe, amigo y amiga. Les bendigo desde este espacio y le damos las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta su hogar, siempre con la mejor disposición y con el corazón abierto para que usted y yo podamos ser bendecidos por la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Después la fe, la certeza de lo que esperas, después la